que le voy a pedir ayuda a dos amigos en una mesa de diálogo para ir desmenuzando y dejé lo más que pude esta conferencia de prensa porque, insisto, lo que se viene estará ligado a estas declaraciones, a muchas de estas declaraciones de Arturo Saldívar y de estas decisiones. No se confundan. Le agradezco a Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX y secretario de la organización no gubernamental Periodistas Desplazados de México, que nos acompañe para hablar sin censura. Amir, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Vicente. Un saludo primeramente a toda la audiencia de Sin Censura y muchas gracias por invitarme. Gracias, Amir. Y también saludo al doctor Isaac de Paz González, abogado constitucionalista, miembro de esta familia Sin Censura, a quien usted ve y escucha conducir su propio espacio orgullosamente en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buena tarde al público. A ver si te podemos escuchar. Bueno, sí, creo que sí me escuchan. Buena tarde, Ibrahim. Buena tarde, Vicente y público de Sin Censura. Ahora sí te escuchamos. Gracias. Le encargo, por favor, al equipo de producción que me ayuden con los audios de nuestros invitados, de nuestros amigos, para que sea fluida la conversación. A ver, Amir, ¿qué te parece esta decisión? Para empezar, ¿qué te parece esta decisión de Arturo Saldívar que pues nos lleva a preguntarnos y qué va a pasar con esa reforma judicial, esa reforma al Poder Judicial que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendría un mejor hombre en el liderazgo que Arturo Saldívar, y Arturo Saldívar dice: yo me voy como presidente obviamente de la Suprema Corte el próximo año, no va por la extensión de mandato. Pues yo en realidad observo dos vertientes. La primera es la vertiente de la congruencia, que creo que es un hombre congruente. Si él votó en una sentencia en donde él votó en contra de que se renovaran estos poderes cuando aquel Congreso renovó los tiempos de los otros y que todos sabemos hoy que los pusieron los partidos de oposición, pues yo creo que es un acto de congruencia muy respetable de parte del ministro. Creo que tiene razón el presidente respecto a la opinión que tiene respecto a él. Es un hombre congruente. Admiro lo que está haciendo porque habla de que es un hombre derecho, pues a mi punto de vista. Luego viene pues en manos de quién va a quedar esta reforma, porque yo creo que es el centro del debate. El centro del debate no es si un hombre se queda o un hombre se va, sino que se logre una reforma tan necesaria en este país de impunidad. Somos un país en el que acceder a la justicia es casi imposible. Entonces, la reforma al Poder Judicial creo que es el centro del mensaje y creo que es lo que se debe de lograr. También creo que él no va a desaparecer como tal. Es una autoridad moral. Lo que él acaba de hacer creo que le da más autoridad moral todavía, por lo que dentro del círculo del Poder Judicial, a la hora de que debatan esta necesaria reforma, creo que su peso moral va a pesar demasiado en las decisiones de los demás. Doctor Isaac de Paz González, ¿tú qué piensas de esto que estamos viendo hacia adelante, ¿no? Porque la decisión está tomada. Sí, Vicente, pues coincido con Ibrahim en cuanto a la coherencia del doctor Arturo Saldívar. Además es un académico de excelencia, ha sido un gran abogado con una trayectoria impoluta, jurídica y constitucionalmente hablando. Y por tanto, aunque, como tú lo mencionabas, es quizás uno de los mejores funcionarios judiciales que pudieran consolidar esa gran reforma de largo alcance, creo que extendiendo un poco lo que dice Ibrahim, pues le queda 1 año y medio, un poquito menos, todavía como presidente. Y déjame decirte que esa reforma judicial, lo más importante también es sentar esas bases legales, sobre todo en cuanto a la carrera judicial, a la falta de transparencia que antes no había, a la falta de mecanismos de evaluación. Y creo que eso ya llegó para quedarse.
va a ser difícil que eso se revoque o exista un retroceso en ese aspecto en cuanto a la carrera judicial. En cuanto a lo jurisdiccional, en cuanto a las funciones de los jueces, ya desde hace mucho tiempo hay dos visiones en el Poder Judicial, una visión conservadora y una visión progresista. Y no lo digo yo, lo dice gente del propio Poder Judicial, magistrados, jueces de distrito, que se decantan siempre por una visión de justicia social, al contrario de los formalistas. Creo que ese choque existe, va a seguir existiendo y en ese aspecto la reforma sí consolida esa renovación jurídica, política y de formación de los funcionarios del Poder Judicial. Por otro lado, bueno, ¿quién? Bueno, pues yo de una vez, como ya el ministro ya dijo que él no continúa, pues de una vez yo suelto dos nombres. La ministra Yasmín Esquivel Moza, la doctora Yasmín Esquivel Moza, y el ministro Carrancá. Creo que son dos perfiles bastante académicos, jurisdiccionales, y creo que ellos podrían, entre ella y él, entre la ministra Esquivel Moza y el ministro González Alcántara Carrancá, podrían ser la siguiente presidenta de la Corte o el siguiente presidente de la Corte. Desde luego es difícil reemplazar al ministro Saldívar como presidente de la Corte, pero creo que ambos tienen buena voluntad política, jurídica y constitucional para continuar con lo que quede pendiente de la implementación de la reforma. Eso diría de entrada, Vicente. Ahora, déjenme referirme a algunas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, que ya adelantaba lo que venía. Está muy difícil la extensión de mandato porque predominan los ministros del antiguo régimen. Aseguró que algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se oponen a que se limpie de corrupción y no quieren al ministro Saldívar. No lo quieren sus mismos compañeros que vienen del antiguo régimen con las mismas prácticas, los mismos vicios. Ufa, si eso hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué nos queda a nosotros abajo en el pueblo con los jueces a nivel local, a nivel estatal, a nivel municipal, Amir? Pues mira, yo creo que ya estamos viviendo de los peores procesos en la sociedad en cuestión de justicia. No hay justicia, no existe en este país la justicia. Es muy difícil alcanzarla, no en ningún momento se acerca a lo que dice la Constitución de que debe ser pronta y expedita. Aquí en México, si llegas a la justicia, no es pronta ni es expedita, sino que aparte es peligrosa, es tardada y, bueno, es muy costosa. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos viviendo algo que crea que se puede podrir más. Creo que ya estamos viviendo lo podrido. De aquí para adelante, como dicen, estamos tocando fondo. Estamos tocando fondo porque hemos visto aberraciones jurídicas impresionantes, casos fabricados, fallos impresionantemente injustos. Y bueno, eso sí llega a un fallo, porque la mayor parte, o hay grandes presos o muchos presos que hay en las cárceles que no tienen ni siquiera sentencia. Es decir, no, ni siquiera hay un fallo. El sistema judicial en México no está funcionando, es la gran deuda que tiene la cuarta transformación, digamos, para consolidarla. Se tiene que consolidar el poder judicial. A mí me llama la atención el mensaje del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, en cuestión de que menciona tres puntos muy importantes. Dice, evitar el nepotismo, y lo dice tres veces habla del nepotismo. Quien haya estado inmerso en el Poder Judicial o haya tenido un amigo ahí o algo por el estilo, podrá entender que los puestos se van rolando según la familia. Se los van recomendando y es una recomendación tras recomendación y toda la carrera judicial depende de que tengas familiares o amigos dentro para poder crecer. Creo que es donde más les duele o el mensaje que más les duele. Llama la atención también que hayan nombrado el acoso sexual. ¿Qué está pasando en el Poder Judicial por dentro?
en respecto a esto para que haya nombrado este punto. Y el punto que todos sabemos que es pues muy evidente, no se puede tapar, que es la falta de defender a los más desprotegidos. Yo creo que en este momento estamos en el fondo del hoyo. Yo creo que lo que viene es el impulso para arriba y la sociedad lo va a soportar. Yo no creo que se vaya a ir Arturo Saldívar del Poder Judicial, va a quedar como una autoridad moral, porque precisamente esta decisión que está tomando, yo siento o pienso que le da más autoridad moral. Y sí hay buenos magistrados, buenos ministros y buenos jueces que van a unirse a esta corriente de cambio porque saben que México lo necesita. No vamos a mejorar este país si el Poder Judicial no funciona. Algunos de esos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron pues cuotas de otros presidentes y es entendible que se resistan a los cambios. Dice Amir Ibrahim, hemos tocado fondo. Tú eres un hombre de leyes, doctor Isaac de Paz González. ¿Tú también así lo percibes? Sí, por supuesto, Vicente, por supuesto. Eso ya se sabía en el Poder Judicial, o sea, el acoso, el nepotismo, bueno, le decían el poder familiar de la Federación, entre ellos, eso se sabe. Y en ese aspecto, sí, ya se echó para atrás. Ya no se puede, por ejemplo, que trabajen en el mismo, en la misma adscripción familiares, ni siquiera en el mismo circuito. Entonces, sí está tocando fibras muy sensibles esta reforma, pero tiene que ver mucho la visión del presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, del ministro presidente de la Corte, en este caso el ministro Saldívar. Y coincido con Ibrahim, o sea, el ministro termina incluso su encargo como ministro en el 2024, o sea, todavía hay ministro Saldívar para rato. Estamos hablando nada más de la gestión de la presidencia como un cargo dentro de la misma magistratura judicial. Y también, por supuesto que hay mucha gente en el Poder Judicial bien preparada, bien comprometida, patriota de verdad, pero yo a la crítica que hace Ibrahim le agregaría el sistema de policía, el sistema de investigación, el sistema de procuración de justicia. Es una cadena de producción. O sea, si nada más miramos todo aislado, claro que no va a haber solución y puede pudrirse incluso más todo el sistema de justicia mexicano, pero algo sano de esta cuarta transformación, de esta época, es que ahora todo se debate, todo se discute, hay espacios, nos enteramos qué dicen los ministros, nos enteramos de lo que está pasando en el Tribunal Electoral, hay una pugna, porque antes todo era discrecional, antes ni siquiera se sabía, antes entre ellos la arreglaban en una comida, yo creo en el Mortons, y vete a saber los problemones que hemos tenido. Antes se reunía a escondidas el ministro Mariana Ozuela Huitrón, recuerdo que se reunía varias veces por allá del 2004-2005 con Vicente Fox en Los Pinos para fraguar el desafuero del actual presidente de la República. Entonces, algo bueno que estamos viendo es una transparencia, una sana contradicción política. Esto tenía que surgir y se tiene que sanear. Coincido con Ibrahim en ese aspecto. De aquí para adelante, no solo tenemos que hablar del Poder Judicial Federal, como tú dices, Vicente, también de los poderes judiciales locales, que son un gran coto y que hay unas grandes diferencias, hay poderes que están pues peores que otros, o sea, no hay poderes mejores, no hay poderes peores, y lo padece la gente sobre todo, como dice el ministro Saldívar, más pobre, las mujeres marginadas, las mujeres a las que se les transgreden sus derechos sexuales, reproductivos, sus derechos laborales, las embarazadas que despidieron en esta pandemia, etcétera. Entonces, sí creo que llegamos a un punto ya de no retorno en cuanto a que tenemos que exigir toda la sociedad un mejor poder judicial global, o sea, no solo el de la Federación, también el de los estados. Y ojalá que los magistrados de los tribunales superiores de justicia se atrevan a hablar, se atrevan a exponer su sentir o su crítica y se atrevan también a recibir la crítica social, porque ni los conocemos, ni sabemos quiénes son, ni dónde están. Hay una gran opacidad en la justicia local. Así que esto sirva también como una retroalimentación para todo el Poder Judicial, no nada más el federal, Vicente. Qué interesante lo que mencionas, doctor. Y déjenme preguntarle, ¿qué piensan ustedes del relajo que se cargan en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Los magistrados fueron a buscar a Arturo Saldívar
dice que sí habló con los magistrados electorales sobre soluciones, posibles soluciones al conflicto actual, que incluyen un interinato o llamar a nuevas elecciones de inmediato. Eso sí dice que no se trata de veto. Y me llamó mucho la atención cómo se expresa Arturo Saldívar de Reyes Rodríguez Mondragón, el que hoy es magistrado presidente del tribunal, el señalado por su cercanía con Calderón, fue coordinador de asesores de Roberto Gil Suárez, quien fuera a su vez secretario particular de Felipe Calderón, señalado por un tuit que dice que nunca escribió, que no existió, eso de que ojalá ya se muera el culero, el viejito culero de Palacio Nacional, palabras más, palabras menos. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo se lo mostré aquí en Sin Censura Nocturno desde ayer, en el 2016 ya le había llamado corrupto directamente a Reyes Rodríguez Mondragón. Me llama mucho la atención cómo se expresa Arturo Saldívar de Reyes Rodríguez Mondragón, el que ha quedado como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Échamelo, César. Sí. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Hola. Ya que menciona usted que la permanencia del magistrado Vargas como presidente del Tribunal Electoral es inviable y que le pide usted básicamente hacerse a un lado para permitir la elección de un sustituto o sustituta, allí debería terminar este proceso respecto del magistrado Vargas. Digo, también usted menciona que ha habido en el Tribunal Electoral prácticas que han sido ampliamente censurables. Se pueden enumerar. ¿No se le podría exigir al magistrado rendir cuentas, más allá de hacerse a un lado y dejar, digamos, dar paso a que se le sustituya este cargo? A todo servidor público se le debe exigir rendir cuentas, por supuesto. ¿En qué sentido sería aquí? No me corresponde a mí decirlo. Hay un procedimiento todavía abierto en la Fiscalía General. No sabemos qué vaya a llevarse a cabo, cómo vaya a concluir. Yo no tengo noticias si hay algunas irregularidades administrativas en el tribunal que en su caso tendrían que investigarse, pero todos los servidores públicos y servidoras públicas, todos, incluyéndome, tenemos el deber, la obligación de rendir cuentas de nuestra actuación. De parte de la Judicatura no se le puede… Reitero que no tenemos esas atribuciones, lamentablemente. Por último, ministro, ayer también trascendió que en esta reunión que usted tuvo con este grupo de ministros y ministras, hubo un veto a uno de estos magistrados, particularmente al magistrado Reyes. ¿Eso es verdad? ¿Hay algún veto a alguno de los integrantes de la Sala Superior para que tome la presidencia del órgano? A ver, primero, yo no tengo ninguna atribución de vetar a nadie. En el Tribunal Electoral yo no tengo voto ni veto. Entonces, esto es absolutamente falso. Yo les manifiesto mi respeto y consideración a todos los integrantes de la Sala Superior y particularmente al magistrado Reyes Rodríguez. Me parece un magistrado muy serio, muy estudioso, probo. No tengo ningún tema ni problema con él. Lo que se está planteando no es un tema de veto, sino es un tema de qué es lo más conveniente en esta transición después de que se ha removido por esta mayoría al que era presidente del tribunal. ¿Qué es lo que conviene? ¿Conviene de inmediato nombrar otro presidente o conviene dar? Bueno, pues ahí están las declaraciones de Arturo Saldívar. Amir Ibrahim dice que es un hombre probo, estudioso, un hombre que ya había sido señalado como corrupto por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué relajo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se suma al relajo ya en el INE, Amir Ibrahim! Yo esto lo entiendo más como una cortesía política. Hay que entender que estamos viviendo o se está viviendo una crisis dentro del Tribunal Electoral. Aparte, el poder de la judicatura no tiene injerencia, es decir, no hay quien regule eso, o sea, no hay quien lo corrija. Si un ministro, si un magistrado hace algo en el Poder Judicial, puedes acudir al poder de la judicatura. En este nivel del poder judicial electoral, pues ellos son los que deciden todo. Entonces, yo creo que él no quiso abonar a la crisis que se está viviendo en ese momento,
engrosando, tirándole más leña al fuego, sino tratando de ser políticamente correcto. Es lo que yo entendí de su mensaje. Pero también entendí que dentro de lo políticamente correcto, de una manera muy cordial, le dijo, hágase para allá porque esto está muy mal. Pero no se lo dijo como el presidente. El presidente es directo, confrontativo, lo dice sin pelos en la lengua, pero el presidente Saldívar no, el presidente Saldívar tiene que cuidar muchas formas dentro del Poder Judicial porque esto es una familia dentro del Poder Judicial, entonces ellos mismos se protegen entre ellos, esto no tampoco es nuevo. Yo creo que fue una cortesía política más que un espaldarazo, de que pueda ser estudiado, pues eso yo tampoco lo dudo, seguramente es un corrupto estudiado, no todos los corruptos son, pues no estudian, ¿va? Muchos de ellos estudian y muchísimo. Que sea probo, pues bueno, yo la verdad no lo creo. Yo emití un tuit diciendo, ¿cómo es posible que pongan o bueno, si usted ve un partido de América y Chivas y ponen a un árbitro a pitar la final que se ha dicho abiertamente americanista o viceversa, ¿usted creería en él? Pues claro que no. El árbitro tiene que ser imparcial, no debe de tener, y él no es imparcial. Entonces, yo creo que es corrupto, creo que fue cortés el Arturo Saldívar, y bueno, creo que deben de arreglarse, pero me llama mucho la atención que todos estos magistrados hayan ido a buscarlo a él. ¿Por qué a él? Porque él es una autoridad moral, no tiene la atribución política ni judicial, o sea, no tiene las atribuciones en la ley para incidir en esos casos, pero sí es una autoridad moral. Qué interesante lo que menciona Amir, yo lo pongo sobre la mesa, doctor Isaac de Paz, no tiene injerencia, no tiene voz ni veto, ni voto ni veto, dice Arturo Saldívar, pero lo van a buscar para que los ayude a arreglar lo que desarreglaron. ¿Cómo se están dando las cosas, doctor? Sí, muy fuera del marco constitucional, Vicente. Ahí, con todo respeto al ministro Saldívar, pues si no tiene injerencia, bueno, entonces, ¿cuál es la intención de recibirlos? ¿Y por qué dice que debiera ser Reyes nada más un presidente provisional? Pues de facto la está teniendo, algo que creo que es sano, por supuesto, para despresurizar el problema, pero yo creo que todos los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación son corruptos. ¿Y por qué lo digo? Porque fueron elegidos para un periodo distinto al que actualmente están cursando, fueron elegidos para 3 y para 4 años, bajo una regla del 2008, y en el 2016 el PRI y el PAN les amplió el periodo para el 2023 a algunos y para el 2024 a otros. Entonces, se está violando el artículo 99 de facto. Si tuvieran un poquito de decoro constitucional, hubieran dicho no, como el ministro Saldívar, no acepto la ampliación, muchas gracias por la deferencia, te agradezco la confianza de que quieras que prolongue mi periodo, pero no la acepto porque va en contra de la Constitución. Si una persona que abiertamente ha aceptado algo contrario a lo que dice la Constitución, más allá de lo que dijo ya la Corte, porque la Corte lo validó, como bien dice el señor ministro, en la acción 199-2016, pues debieron negarse a aceptar esa ampliación para que siguiera su curso y la renovación fuera de manera más ordenada políticamente y constitucionalmente y que no interfiriera siempre con los periodos y los procesos electorales. Entonces, por esa razón, son corruptos. Fin de la historia. Y sí, yo coincido con el presidente, aunque algunos digan que es muy difícil y que no va a pasar, pues deberían renunciar, si tuvieran un poquito de decencia constitucional, deberían renunciar para promover una renovación integral, completa de la Sala Superior, porque es la última instancia, son la máxima autoridad interpretativa en materia de procesos electorales. O sea, ellos, esa mayoría decide toda impugnación en la última instancia, decide si quita o deja presidentes municipales, si quita o deja gobernadores. Esa mayoría calificada decidió en el 2006
desconocer el fraude en contra de López Obrador y validó en cambio la elección de Felipe Calderón. Entonces, sí es muy grave lo que está pasando, y si de verdad tuvieran un ánimo, un espíritu constitucional de patriota, de decir, bueno, ya se nos perdió la confianza, ya nos peleamos demasiado aquí adentro, hay muchas irregularidades, como ellos mismos sostienen y reconocen, y además públicamente se ha sabido que las hay, bueno, pues lo decoroso sería que renunciaran todos, las dos magistradas. Acabo de recibir mensajes de magistrados y magistradas que sí que es decencia, nótese mi sarcasmo, doctor Isaac de Paz González. Para cerrar, Amir Ibrahim, para cerrar, Isaac de Paz, la medición de la pobreza hoy ocupa a los de la oposición, que andan muy bravos con este tema de lo que dio a conocer la Coneval o el Coneval, de que la pobreza se ha incrementado, algo que no debería de sorprenderle a nadie en plena pandemia. La pregunta, ¿qué medición es la más cercana a la realidad? Porque unos hablan que del INEGI, otros hablan del Coneval, otros hablan de los datos que tiene el presidente. Amir Ibrahim, en medio de la pandemia, ¿hay más pobres, dice el Coneval? Pues sí, definitivamente, pero México no es el único en esta situación. Hay que considerar que la estadística que sacó el Coneval es exactamente en la temporalidad en donde estuvo el confinamiento. Para darles un ejemplo y concreto, yo soy de Quintana Roo. Mi estado, en el estado en que yo vivo, es muy próspero, siempre ha crecido. Tenemos 25 millones de turistas visitando la zona vía aeropuerto. Generamos y crecemos al 4 o 5 o 6%. Imagínense usted, todos los años. ¿Qué pasó? Fuimos el estado que más pobreza generó durante la pandemia. Es decir, esto es exactamente el contraste que necesitamos ver. ¿Fue la pandemia? ¿Usted cree posible que un estado como Quintana Roo pueda ser el primero en generar pobreza cuando ha sido siempre de los primeros en generar riqueza en un año? Claro que no, es la pandemia. ¿A qué se refiere el presidente? Ahora imagínense la pandemia sin el apoyo social que se brindó, sin esa lanita de ayuda que se está dando ya de manera constitucional, ¿sí? Imagínense cómo hubiese pasado la gente en la pandemia sin esa lanita. Es decir, fueron más pobres, tal vez más desempleados. Nosotros cerramos hoteles, cerramos aeropuertos, cerramos restaurantes. Nunca se había visto en el estado una ocupación hotelera del 0%. Tuvimos una ocupación hotelera del 0% cuando somos el país número 6 en el mundo en generar turismo. Es decir, es la pandemia, no me queda la menor duda. Pero cuando mires y dices, se generó más pobreza, pues sí, se generó tal vez más desempleo. Pero un dato importante, hoy se está recuperando, dado que ya no hay confinamiento, otra vez empieza a fluir la maquinaria de la economía, los negocios están abiertos, los hoteles se están llenando, es decir, va a pasar, es un efecto temporal. Y si no hubiesen tenido durante eso, o no hubiésemos tenido durante esa temporada los mexicanos en global, estos apoyos que se estuvieron dando por parte del gobierno federal, ¿qué hubiese pasado? Ahí sí hubiésemos hablado de hambre, de muertes por hambre, pero esa lanita cayó y esa lanita ayudó para sortear por lo menos los alimentos de esa temporalidad tan grande que fue a nivel mundial. No nada más empobreció México, ojo, empobreció el mundo entero. Vimos el precio del barril, una cerveza más cara que el precio del barril. Ojo, no hay que confundirnos, es lógico lo que está pasando, pero tampoco hay que, de alguna manera, irnos con la finta de que porque sí creció y hay más pobres, así será y así se mantendrá. No, nosotros tuvimos todos muchos desempleados y hoy todas las empresas están empleando otra vez en Quintana Roo a todo mundo. Así es, doctor, el problema es que en esta realidad, en esta actualidad, todo se politiza, hasta lo técnico, que debería de ser esta medición de la pobreza, es utilizada para el golpeteo político. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, es que el neoliberalismo siempre medía la pobreza y la riqueza por el supuesto crecimiento económico, por el PIB, y bueno, medidas que desde hace mucho tiempo han quedado desacreditadas porque realmente no contribuyen al desarrollo de los seres humanos ni de sus capacidades. O sea, los neoliberales viven en teorías económicas y mediciones de los años 70 y 60. Yo creo que el impacto que tiene la pobreza es muy diferenciado y sobre todo yo considero moderadamente atinado y pertinente el enfoque que ha tenido el presidente de la República, primero en dar un reconocimiento constitucional al apoyo económico de los sectores más vulnerables, especialmente de las personas de la tercera edad, de mayores de 65 años. Y esta entrega directa de recursos a poblaciones marginadas de Oaxaca o de Guerrero y de otros lugares de la República, la entrega directa de un apoyo económico a estudiantes de preparatoria de manera universal, sin esa intermediación que antes se quedaban con una buena parte de ese dinero, pues como dice Ibrahim, ha sostenido la depresión económica en que se vio inmersa buena parte de la sociedad mexicana y de las familias pobres. Así que, pues claro, no vamos a ver una mejoría notable en 3 años de gobierno y mucho menos enfrentando una crisis global sin precedentes. Yo creo que desde los años 20 y 30 no se veía algo así. Así que, pues esperemos que se siga consolidando ese apoyo que a veces también se burocratiza en la 4T, también hay que decirlo, pero creo que sí es muy distinto el apoyo directo que se está dando ahora y que se han eliminado esas intermediaciones como los fideicomisos, como las tarjetas que en otros estados, por ejemplo, en el Estado de México, se dan de manera política. Ahí sí se politiza directamente la famosa tarjeta rosa y otros mecanismos electoreros. Así que creo que sí ha sido prudente y atinada la política de apoyos económicos del presidente. Y claro, en pobreza ni los economistas se ponen de acuerdo, Vicente. Yo creo que hay que medir más bien el sentir social y creo que la gente en general no la ha pasado tan mal como lo esperábamos. Muchos esperábamos un escenario de verdad apocalíptico, recortes de sueldo a los funcionarios en general. Creo que no hubo y pues estamos saliendo adelante. Doctor, como siempre, invito a la gente para que vea y escuche el espacio que conduces orgullosamente en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los domingos de 5 a 6 de la tarde y que te apoyen en tus trincheras. Muchas gracias, Vicente. Sí, claro que sí, para que se suscriban a mi canal de YouTube, Isaac de Paz González, para pues seguir ahí comentando, analizando, discutiendo los temas constitucionales de México y del mundo. Muchísimas gracias, Vicente, y pues nos sintonizamos el domingo en la tarde, 5 p.m. de la Ciudad de México. Muchas gracias también a Ibrahim por su pues cálida discusión y compañía aquí, y también al público que siga muy aquí atento en Sin Censura con todo lo que le resta al programa. Buenas tardes. Sí. Gracias, es el doctor Isaac de Paz González hablando en este espacio libre como el viento. Amir Ibrahim, ¿dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyan, amigo? En mi Twitter, Amir, arroba Amir Ibrahim QROO, y cerrar este comentario despidiéndome de la audiencia y diciendo que hay un juez mucho más poderoso que el presidente de la Corte y que el mismo presidente de la República, y ese juez es el pueblo de México, quien los pone y quien los quita. Así que, bueno, estamos en la vía correcta porque ya nos están hasta preguntando qué hacer. Pues que así sea. Te mando un abrazo, Amir Ibrahim, y nos vemos muy pronto en este espacio. Muchas gracias, Vicente. Cuídate.